¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos aquí a un podcast de su canal La Sobremesa, donde ya saben que les llevamos temas de interés para todos nosotros, temas del día a día que de repente tenemos dudas, queremos saber, nos interesan, nos cuestionamos y bueno, para eso estamos aquí. Hoy tenemos el gusto, el gran gusto de tener de invitada a una persona que accedió amablemente a estar aquí con nosotros, a platicar con nosotros, a contarles de un tema muy interesante que todos van a querer saber. Está con nosotros la licenciada contadora Claudia Gómez, que nos viene a visitar y abrirnos, despejarnos más bien ciertas dudas que tenemos en cuanto a la cuestión de impuestos de personas asalariadas. Esto es nada más para las personas asalariadas, para que nos acompañen, por favor. Buenas tardes, contadora, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí vamos a platicar de este tema tan interesante. Un poquito más adelante vamos a dejar por ahí alguna manera de contactar aquí a la contadora para si a alguien le interesa, alguien quiere saber el tema de su estatus con Hacienda como una persona asalariada, pues con mucho gusto. Contadora, vamos a empezar directamente sobre lo que quiere saber la gente, lo que nos dejaron sus dudas, cuestionamientos respecto al SAT, su situación, etc. Contadora, ¿qué es el régimen de salarios ante el SAT y quiénes estamos o están dentro de este régimen? El régimen de salario se encuentran las personas físicas que reciben ingresos por salarios precisamente. Son las personas que todos los días tenemos un horario, vamos a una oficina, a una empresa, a una fábrica, trabajamos un horario, tenemos un patrón y cada semana, 15 días, un mes, recibimos un ingreso de esa empresa que nos tiene contratados. Entonces, ese ingreso que recibimos, que es el que conocemos como sueldo, salario, ese es el régimen al que pertenecen los asalariados. Básicamente es para todos los que están en una nómina. En una nómina. El que trabaja en Oxxo, el que trabaja en Coca-Cola, el que trabaja en Pepsi, los que trabajan en el gobierno, todos los que están en una nómina. ¿También una persona que trabaja en gobierno puede ser asalariada? Una persona que trabaja en gobierno es asalariado, recibe ingresos por nómina. Sabía yo eso. Ok, contadora, a ver, mucha gente ni se entera, pero ¿es cierto que quienes están en este régimen pueden tener derecho a una devolución de impuestos cada año? Es correcto. Es posible que si tú recibes ingresos por salarios y metes algunas deducciones, que pongo ahorita más adelante, vamos a ver cuáles son, puede ser que se te genere un saldo a favor. Normalmente, por esos ingresos que recibimos, nuestro patrón nos retiene un ISR, que es el impuesto sobre la renta, es el impuesto que pagamos, que estamos obligados todos los ciudadanos, que la Constitución nos obliga a aportar para el presupuesto público, para que haya hospitales, alumbrado, escuelas, seguridad. Bueno, para todo eso aportamos los que trabajamos, los que recibimos un ingreso por salarios, pero puede ser que tú como asalariado metas ciertas deducciones y entonces se te genera un saldo a favor y el SAT lo tenga ahí guardado para, en el caso de que tú presentes una declaración anual, puedas llegar a solicitar ese saldo a favor. Entonces es correcto. Yo había escuchado, bueno, en una publicación no escuché, vi que decía que sí o sí el gobierno te debe. ¿Es cierto o no? No, no es cierto. Sí o sí no te deben, depende, no, varía. Sí, depende de varios factores. A veces sales tablas, por decir así, lo que te retuvieron o que te descontaron es correcto, no le sales a pagar ni te salen a deber. Entonces sí puede variar, depende de varios factores. A veces sí en las anuales hay asalariados donde sí les sale saldo a pagar, pero hay otros casos, ahí es donde tenemos que ponernos vivos porque hay varias opciones para que se dé esta situación de que te dé como resultado un saldo a favor y pues tú lo puedas obtener. Y a veces son por cosas que hacemos cotidianamente, pero que a lo mejor no solicitamos la factura o no
pedimos que no la facturen con los requisitos que deben de ser. Digo, yo ya sé que ya mencionó algo, pero sí nos gustaría que, pues que quedara muy claro para la audiencia. ¿Cómo se genera ese famoso saldo a favor? ¿Es porque el patrón te retuvo de más? ¿O es porque facturaste gastos sí, gastos no? ¿Cómo se genera un saldo a favor? A favor. A favor. Sí puede ser una porque te retuvieron de más, en sus cálculos mensuales te retuvieron de más, entonces se te generó un saldo a favor, resultó en tu declaración anual que tienes ese saldo a favor y pues lo puedes solicitar. Y la otra es presentando las deducciones personales que la ley te permite que tú te puedas deducir en esa declaración. Uh-huh. Ok. Ahora, ¿cuáles serían, bueno, de una vez le hago una pregunta que ya traía aquí preparada. ¿Qué gastos personales pueden ayudarme a que me devuelvan más dinero? ¿Hay deducciones comunes que no aprovechamos? Sí, definitivamente hay, exacto, se nos van. Por ejemplo, de las más comunes es el caso de los intereses hipotecarios, intereses reales pagados hipotecarios. Muchos de los trabajadores tienen un crédito de Infonavit o de Fobiste o hipotecario con alguna institución bancaria. Entonces, los intereses que pagamos, que normalmente pues son muchos, después de realizar algunos cálculos, la institución bancaria o en este caso el Infonavit o el Fobiste te genera una constancia de esos intereses hipotecarios reales pagados y esos son deducibles. Entonces, ¿cuántos trabajadores no sacan su crédito para su casita? Y ahí tienen esa constancia. Entonces, eso, si tú lo metes, te puede generar un saldo a favor. Esa es una de las deducciones personales que pueden meter. Los que reciben salarios y tienen un crédito hipotecario, arrímense a un contador. O sea, es muy probable que tengan un saldo a favor. Otra, muchos de los papás, nosotros como los papás, tenemos a nuestros hijos en la escuela, obviamente, pero me refiero a colegios particulares. Entonces, todos los papás que pagamos colegiatura, desde el kinder hasta preparatoria o bachillerato, todo eso que pagamos cada mes tiene un tope, dependiendo de qué nivel sea escolar, si es kinder, primaria, secundaria o preparatoria, pero parte de eso que pagamos es deducible. Entonces, estamos realizando un gasto, podemos aprovechar, vamos con el área escolar, administrativo y solicitamos la factura con ciertos requisitos. Debe de llevar obviamente el nombre del alumno, qué mensualidades estás pagando, la CUR y bueno, cubrir todos los requisitos. Estos pagos pues deben de ser con cheque, tarjeta o transferencia, no puede ser efectivo y la factura debe de decir tal cual que fue esa forma de pago para que estos gastos de colegiatura sean deducibles. Esa es otra de las que normalmente hacemos, o sea, los que queremos y podemos y decidimos tener a nuestros hijos en un colegio y pagamos la colegiatura, pues también les recomiendo corran con un contador, chequen su declaración anual y seguramente tienen ahí un saldo a favor, que es importante que se lo pidan al SAT y que pues lo recuperen, ¿no? No nos cae mal un dinerito extra que tal vez no teníamos considerado. Ahí va otro gasto personal, otra deducción personal. Los honorarios médicos, honorarios odontológicos, honorarios psicológicos. Hace años no se consideraban los de psicología, ahora es muy común que la gente acuda a terapia porque pues es igual de importante la salud mental que la salud física y entonces vas con un psicólogo cada semana, tienes que estar pagando, pues pídele la factura. Lo mismo, lo importante es cubrir los requisitos fiscales, que tenga esa factura, la forma de pago y que pues cumpla con todos los datos que debe de llevar la factura y pues consideran ese gasto en tu declaración anual y también te ayuda a que vaya subiendo ese saldito a favor. Como les decía, a veces también los estudios de laboratorio, te haces análisis clínicos, cualquier estudio de cuestión de salud física, lo puedes meter como una deducción. También por ejemplo, bueno, lo que les decía, los honorarios médicos dentales, cualquier gasto ahorita con el dentista es
elevado, entonces pues aprovecha, factura y mételo. También la compra de lentes de graduación, no lentes oscuros para el sol, pero sí los lentes de graduación, también los puedes meter, tienen también un tope de 2,500 pesos y pues también es una deducción que se nos va muchas veces, que ahí está, que la podemos aprovechar. Dentro de este rubro de honorarios médicos, también está, no, ya serían todos. Medicinas no, a menos de que, por ejemplo, te realicen una cirugía en un hospital y que de los gastos hospitalarios estén incluidos esos medicamentos, en ese caso sí, pero no los que vas y compras a la farmacia, esos sí no están incluidos, pero sí están incluidos los honorarios médicos del doctor general o cualquier especialista, nada más cubriendo nuevamente esta forma de pago que les comento, y pues cubriendo los requisitos de la factura que el contadora del médico debe de entender y de realizar correctamente. Ok, a ver, entonces, nada más para dejar bien claro, estos gastos que usted mencionó nos ayudan a que el impuesto que nos retuvieron en nuestra nómina, recuerden, es para gente que está en nómina, que está asalariado. Estos gastos que usted menciona ayudan a que a la hora de suma y resta del impuesto contra lo que yo gasté, me quede un saldo a favor de mi impuesto. Así es. Pero son gastos que se nos van. La verdad, varios que dijo aquí la contadora, yo no sabía que podía facturar para bajarle al impuesto y que me quede un saldo a favor. Entonces, sí es importante que lo consideren, amigos, para que ustedes pues tengan, el gobierno ya tiene muchísimo dinero. No le vamos a regalar un quinto más. Y digo, todo lo mal usan, lo malversan. Entonces, no tiene caso que se quede ese dinero ahí. Nada más una pregunta, a ver. Yo, salariado. ¿Gasolina? Gasolina no. No. Si yo voy a comprarle a mis hijos cuando van a entrar a clases útiles escolares. No. ¿Zapatos? No. La colegiatura, solamente esos gastos que en escuela nada más la colegiatura. También el transporte escolar que sea obligatorio. Hay colegios donde el transporte escolar es obligatorio, te lo facturan y eso también, que no es muy común, pero ahí está esa opción. Hay otros gastos aparte de los que los mencioné, no son tan comunes, a lo mejor esos pues no los realiza toda la gente, pero hay otras opciones como donativos, los gastos funerarios, que bueno, esos se pueden ofrecer y esos también los puedes meter. También lo que son los planes de ahorro para el retiro, hay algunos deducibles, hay empresas de seguros que te ofrecen esos planes de ahorro para el retiro. Es importante que cuando se asesoren en este tema, sí sea deducible, porque hay planes de ahorro para el retiro que no son deducibles y otros que sí. Entonces nada más chequen eso bien con su asesor, que el plan que escojan sea deducible y pues igual hacen su aportación, lo facturan y también se puede meter. Entonces, nada más por último de este tema. Todos los que tenemos casa de Infonavit o Fobiste, todos ahí tenemos un buen gasto para deducir, porque todos pagamos impuestos. Sí. Todo el que tiene Infonavit y Fobiste paga intereses. Paga intereses. Y esos intereses son deducibles. Son deducibles. Entonces, ojo, gente, habemos millones de gente que tenemos casa de Infonavit, unas haciendas preciosas que nos han dado, o en el Fobiste, que son unos edificios de 3 pisos, 2 cocheras, una cocina imponente. Entonces, todos pagamos intereses. Eso se puede deducir. Todos pagamos intereses. Ojo, no te prestaron nada, te lo están cobrando. Entonces, aplícalo a tus gastos deducibles, por favor. No le regales nada al gobierno. A ver, contadora, ahora un mito clásico. ¿Es obligatorio presentar la declaración si mi patrón ya lo hizo? ¿O conviene que lo haga yo por mi cuenta? Pero bueno, si el patrón lo hizo, ¿ya bailé? No bailaste. Hay aquí hay un abanico de posibilidades. De entrada, un asalariado no tiene la obligación de presentar declaración anual. Tu patrón te retiene y es el que hace las declaraciones mensuales y hace una declaración anual donde informa de lo que te pagó y de lo que te retuvo. Esa es la regla general. Sin embargo, hay algunas excepciones en las que el asalariado sí se vuelve obligado a declarar. Las más comunes son si en un ejercicio fiscal tuviste más de un patrón. O sea, si por ejemplo trabajaste en 2 empresas, no necesariamente al mismo tiempo, sino que trabajabas en un lugar a medio año, 4 o 5 meses,
dejas ese trabajo y entras a otra empresa, entonces automáticamente tú asalariado ya estás obligado a presentar esa declaración anual. Y aguas, porque ahí puede ser que te salga a pagar. Ya en el acumulado de ingresos de las dos empresas, es muy probable que te pueda salir a pagar. Pero ¿cómo puedes contrarrestar eso? Que en el mismo año hagas precisamente que si tienes esos gastos, pues los aproveches, presentes la declaración, metas esas deducciones y entonces puede ser que no te salga a pagar tanto o que incluso te puede haber generado ese saldo a favor que comentamos desde el principio. Bueno, entonces ahí esa es una de las opciones, que tengas dos o más patrones en un mismo ejercicio fiscal. La otra, que recibas más de 400,000 pesos al año. También en ese caso, automáticamente te conviertes en obligado a presentar la declaración anual. Esas son de las más comunes. La otra es, no estoy obligado, pero yo tengo varias deducciones personales, pago colegiaturas, estoy pagando mi casita, entonces tengo lentes, intereses, compré unos lentes, me usé unos estudios en el laboratorio, fui al dentista, fui al doctor, todo eso lo facturé y entonces yo no estoy obligada, tuve un solo patrón, no recibí más de 400,000 pesos, pero me interesa declarar por mi cuenta. Me interesa y me conviene, por supuesto. Y entonces yo les voy a platicar en mi experiencia que tengo clientes que han recibido saldo a favor desde 100, 200 pesos hasta 80,000 pesos. Obviamente todo depende de los ingresos y de las deducciones que hayas metido. Se me pasaba otro de los gastos que puedes meter, gastos personales, son las pólizas de gastos médicos mayores. Hay mucha gente que prefiere obviamente contratar una póliza de seguros de gastos médicos mayores y eso también es deducible, porque pues no sé por qué no les gusta ir al IMSS, entonces prefieren tener sus médicos particulares, no sé por qué. Entonces esa parte también la puedes meter. Entonces ya viste, tienes varias opciones y pues cuántos asalariados somos, ¿no? Entonces el SAT obviamente no informa de mucho de este tema, solamente te dice presenta tu declaración anual, si estás obligado, bla, bla, bla. Pero pues ahí está la opción. Y lo otro que quiero comentar también en ese tema es que si lo haces en tu declaración anual, que es en el mes de abril, generalmente te lo devuelven automáticamente, o al menos del año pasado para atrás te lo devolvían automáticamente. Pero si no lo hiciste, tienes hasta 5 años atrás para solicitar esos saldos a favor. Por ejemplo, tú ahorita, bueno, estás viendo este podcast muy interesante, contactas a tu contador de confianza y le dices, oye, yo quiero saber si tengo saldo a favor porque tuve estas deducciones, me puedes checar si tengo saldo a favor de los años anteriores y resulta que sí, que tienes de 2 o 3 o hasta 5 años atrás, te lo puede tramitar. Obviamente primero hay que presentar la declaración anual, la devolución ya no es automática, hay que hacer otro trámite de solicitud de la devolución y pues el SAT, si está todo correcto, te va a devolver ese saldo. Nada más aquí una duda, si mi patrón presenta la declaración, dice usted que yo también lo puedo hacer, pero digamos que él la presenta y yo no hago nada. Yo soy un cajero de Walmart, trabajo y recibo mis utilidades, mi aguinaldo y mi sueldo. Y nunca hago nada. No me regresa nada. No te regresa nada. Si tuviera un saldo a favor, no. Ahí se lo va a quedar el SAT. Amigos, no dejen el dinero. Lo regalen al SAT. Muy bien. Ahora, computadora, una pregunta que luego sí preocupa o asusta o da miedito. ¿Qué pasa si no presento mi declaración anual como asalariado? Si estás obligado. Vaya, me refiero, exactamente, porque usted dice que si no lo hago yo, lo hace el patrón, cuando está haciendo una relación laboral. Pero si es ahora sí que obligatorio, ¿hay multas o pierdo la oportunidad nomás de la lana? ¿Qué pasa? No, como ya se genera una obligación, sí puede haber consecuencias. Si tú tuviste 2 patrones o recibiste más de 400,000 pesos al año, tienes la obligación de presentar la declaración anual y si te sale a pagar, pues pagarlo. Si no la presentas, te pueden requerir y te pueden multar. Sí, son. ¿Y las multas qué tal? ¿1,000 pesos? No, pues son altas las multas. Sí, son altas. Una pregunta, yo estoy con un empleador pequeño. Walmart, Soriana, pues tienen sus contables que imagino que están al pendiente. Mi empleador es un restaurancito, no sé, X. No presenta mi declaración como asalariado. ¿Qué pasa conmigo?
Contigo ¿O es nada. el que lleva la Él responsabilidad? es el que lleva la responsabilidad de presentar sus declaraciones. Ok, él tiene la obligación. Él tiene la obligación. Broncas, multas son para él. Son para él, siempre y cuando tú tú Sí, como asalariado no tengas la No obligación. tenga la obligación en base a lo que usted ya nos ha contado aquí. Así es. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo yo para solicitar mi devolución de impuestos? Pongamos, digo, lo que queremos es ayudarnos, ¿no? De alguna manera obtener un ingreso que no contábamos. Yo quiero presentar, o primero averiguo si tengo saldo o no tengo saldo, y qué tiempos tengo, en qué momento, en qué tiempo, cuánto tengo para presentarla, o es en un día en específico. No, es en el mes de abril de cada año, es cuando la ley indica todo abril, del 1 al 30 de abril, para presentar la declaración del ejercicio inmediato anterior. Por ejemplo, ahorita en el 2025, en abril, se presentó la del ejercicio 2024, la información de 2024. Pero, como les comentaba, tienes hasta 5 años para solicitar ese saldo a favor. O sea, ahorita puedes revisar y resulta que tienes en 2020, todavía lo puedes solicitar. 2021 todavía lo puedes solicitar. Y así. De 2020 para acá. De 2020 para acá. ¿Qué tan engorroso es? O sea, yo soy el asalariado, usted es mi contadora. Para mí, yo sí tengo un trabajo que hacer. O sea, te tengo que juntar recibos de nómina, es engorroso. Tienes que contar con una contraseña, por lo menos para entrar al portal del SAT, y tienes que tramitar tu firma electrónica. Eso sería lo más complicado, digamos, para el asalariado. Lo otro, pues sí, es proporcionar la información, pero no es complicado. O sea, si tú estás ya consciente de que vas a meter esas deducciones, es importante ahora en estos tiempos estar guardando tus facturas. Normalmente cuando solicitas un servicio, vamos a suponer del médico, pides tu factura, te la mandan al correo electrónico, entonces irlas guardando en una carpetita. También es importante tener, por decir, el estado de cuenta en el que se refleje ese gasto. ¿Por qué? Porque últimamente el SAT se está poniendo más duro para devolver. Ahorita vamos para allá. Ajá, entonces es importante pues que tengas la manera de comprobar que ese gasto sí lo hiciste tú, porque debe ser con tu tarjeta, con tu cuenta. Eso no lo habíamos escuchado. Ese tipo de gastos que usted mencionó, doctor, lentes, gastos médicos, debe ser con tarjeta. Sí, cheque, tarjeta o transferencia. Y debe ser con la cuenta tu nombre, el titular de quien está haciendo la declaración. No puedes por decir, yo pagué la colegiatura, pero pues la pagó mi esposo con la cuenta o tarjeta de mi esposo, ahí ya no sería deducible para ti. Yo he escuchado que hay gente que recibe el pago en efectivo. O sea, no maneja. No es deducible. No maneja tarjeta. Ya bailó. Sí, es importante que se cumpla con eso, que sea cheque, tarjeta o transferencia. Si a mí mi patrón me paga en efectivo, para yo registrar estos gastos, tengo que abrir una cuenta y con esa cuenta pagar. Pues es que se supone que todos los asalariados tienen una cuenta, porque también el patrón hace los depósitos de nómina a una cuenta. Entonces la gente que he escuchado que paga en efectivo está evadiendo impuestos o alguna situación. Porque yo sé de gente que paga en efectivo. Sí, seguramente estas personas no están registradas como patrones y no tienen a sus empleados registrados tampoco como asalariados. Y no tienen prestaciones de seguro social. Seguramente no tienen prestaciones, que es el comercio informal normalmente el que se maneja así. Pero entonces es imposible que alguien te pague en efectivo y tú tengas seguro social. Es imposible. Sí. Pregunta. Toda la gente creemos que el SAT nos roba, que el SAT se quiere quedar con nuestra lana. Usted ya lo mencionaba ahorita. ¿Qué tanto porcentaje o qué tanta posibilidad o siempre me rechazan mi solicitud de devolución? No, han cambiado los tiempos, y vamos a decirlo. Anteriormente presentabas tu declaración, traías un saldo a favor, a los 5 días naturales o hábiles te caía el depósito sin problema. Pero este año vimos un cambio radical, hubo muchas devoluciones rechazadas, muchas devoluciones automáticas rechazadas, se tardaban mucho en depositar, o sea, mucho tiempo. Tienen hasta 40 días hábiles de acuerdo a la ley, pero sí, en años anteriores, en administraciones anteriores, no había tanto problema. El SAT se justifica en que se ha perfeccionado, en que había muchas devoluciones que no eran procedentes, entonces ahora te las rechazan. ¿Para qué? O para que ya no las solicites de manera manual, o para que si lo solicitas demuestres precisamente lo que les comentaba,
que los pagos se hicieron precisamente con los medios que ellos indican, que es cheque, tarjeta o transferencia, o sea, que se ve reflejado en los estados de cuenta, ya sea crédito o débito. Entonces quieren estar comprobando para no estar devolviendo según devoluciones improcedentes. Pero, se han puesto más estrictos en ese tema. Pero a ver, usted mencionaba, dice, para que ya no la presentes o no la hagas de forma manual. ¿Cómo? O sea, la primera es automática, la segunda. Sí, la primera, sí, o sea, como les comentaba, en el mes de abril se presentó la declaración anual de 2024. Entonces, si tú la presentas en ese tiempo, en teoría debieron de haberte devuelto de forma automática, sin que tú hicieras una solicitud. Simplemente presentas tu declaración, ahí aparece tu saldo a favor y metes tu clave interbancaria de 18 dígitos en la que quieres que te devuelva y el SAT te devolvía entre 5, 10, 15, máximo 40 días hábiles. Tú dejabas una cuenta donde iba a caer esa lana. Registras una cuenta, obviamente está tu nombre y te caía esa lana. Pero ¿qué pasaba con la gente que no le caía, acostumbrada a que cada año le caen sin problema? Pues resulta que ya entonces se acercaban a un contador o que desde un principio tenían un contador y les checaba el estatus y la devolución automática estaba rechazada. Entonces ahí hay dos caminos. O te quedas así o solicitas ese saldo a favor, pero entonces ya tienes que meter documentos, ya no nada más avisar ciertas cantidades. Avisa uno, captura uno cantidades. La verdad es que llenas, capturas, corriges, haces la declaración y te da un resultado de saldo a favor y solamente meter la clave interbancaria era todo. Pero ahorita sí hubo muchos rechazos, no el 100%. O sea, sí hubo casos de devoluciones automáticas, pero sí disminuyeron mucho en comparación con años anteriores. Entonces, todos los demás que sí les rechazaron o que en algunos casos por decir así, les rasuraron el importe, o sea, solo les depositaron una parte, que también hubo muchos casos así, tienen la opción de hacer la solicitud de devolución. Pero como les comento, ahora entonces sí, hay que enviar esa solicitud, es un trámite que el contador, que es el experto, es el que lo debe de hacer, envía ciertos papeles de trabajo y ciertos documentos con los que acredita precisamente las deducciones que nosotros teníamos registradas en la declaración anual. Entonces ya ahora hay que mandar facturas, hay que mandar estados de cuenta, papeles de trabajo que hace el contador y entonces ya el SAT revisa. Pues tú me dijiste que tenías un crédito hipotecario, me mandaste la constancia, tú me dijiste que pagaste colegiaturas, me mandaste las facturas y me mandaste los estados de cuenta donde yo veo que puntualmente cada mes hiciste esos pagos, ¿está correcto? Ahí te va tu devolución y entonces ya te deposita. Entonces, cuando hacen este tipo de rechazos, el mendigo SAT te está diciendo, compruébame lo que me dijiste. Compruébame lo que dice tu declaración. Así es. Está todo registrado en el banco, se supone que lo revisen ellos, se supone que tus movimientos ahí están, lo que te pagan y lo que gastas. Pero bueno, así ahora, técnicamente o teóricamente no. ¿Cuál es digamos, el título, el concepto por el que te rechazan? O sea, ¿qué te dicen ellos? Que tienen que revisar tus deducciones, o que hay inconsistencias en tus retenciones o en tus deducciones. Ok. Pero no te dicen específicamente en cuál, entonces tú... Pero por ejemplo yo que percibo una miseria de 2,000 pesos a la quincena, ¿se van a poner también? ¿También? ¿Se pueden poner estrictos conmigo? Se pueden poner estrictos contigo. Yo pensé que nada hacen cantidades o gente de salario de 100,000, 200,000 pesos realmente. No, hubo de todos los casos. Se pueden poner con cualquiera. O no, que quincenal reciba 2,000 pesos. Gente que tenía haciendo declaración anual y recibiendo su devolución automática año tras año, no sé, en 10 años, 15 años, este año se la rechazaron. Está muy criminal, ¿eh? Sí. El gobierno va de mal en peor. Nosotros como contadores, pues obviamente nos beneficia porque pues tenemos más trabajo, ¿no? Pero sí le perjudica al asalariado. Porque lo que le caía de forma automática, ahora pues tiene que acudir al contador, pedirle el servicio de que realice la solicitud de devolución, pues esto es trabajo. Entonces pues ya tiene que ahí pagar y a lo mejor lo que iba a recibir pues ya le bajó un poquito por el pago que le tiene que hacer. Ahora vamos. Pero no lo dejen, ¿eh? Preferible que le paguen al contador a que se lo dejen al SAT. Preferible. A ver, vamos a esta parte. Ya nos estamos acercando al final, amigos. Vamos a esta parte. Conviene, quiero imaginar la respuesta.
contratar a un contador para hacer estas declaraciones como asalariado, o lo puedo hacer yo mismo? No, Y si lo puedo hacer yo mismo, ¿qué riesgos hay? ¿Me equivoco? ¿Qué puede pasar? Si me equivoco en la captura, si me equivoco en algún dato y ya la mandé, no sé, yo nunca lo he intentado hacer. Pongamos que alguien, no sé cómo se haga, pero se mete, captura un dato mal y se envía, por decir, no sé, se envía. ¿Qué me puede pasar? Si es fácil, no es fácil, conviene contratar al contador. No, sí conviene contratar al contador porque sí puede haber errores. Hay veces que sí trae información precargada la declaración, pero tienes que revisarla, tienes que constatar. A veces no todas las deducciones están precargadas. Entonces, y siendo válidas. Sí me ha pasado, sí he tenido clientes en los que no les cargan, por ejemplo, todas sus facturas de colegiatura. Entonces, tú le das siguiente, no revisas, no más te quedas con lo que está precargado, a lo mejor no contestas bien ciertas respuestas, etcétera, sí te puedes equivocar. Entonces, zapatero, zapato. Yo pienso que como la medicina no es bueno automedicarse, es mejor acudir al médico y en este caso es mejor acudir al contador. Ahora, yo la hice, la termino, le hice mal en algo. Hay solución, ya bailé. Puedes presentar ¿Puedo tener problemas? Sí puedes tener problemas, sí puede requerirte el SAT, porque eso puede ser también, que te requiera, que te multe, o incluso, por ejemplo, cuando te rechazaron la devolución automática, tu contador mete la solicitud de devolución manual, pero puede ser aún que de todas maneras con lo que mandaste no sea suficiente para el SAT y te llegue a requerir información adicional. Entonces hay que responder estos requerimientos. Oiga, y otra pregunta. Yo ya hice eso, ya la cajeteé. Voy con un contador. ¿Me va a salir más caro porque es más trabajo, porque es una bronca, o normal, o qué pasa? Ya la cajeteé. Voy con usted. ¿Sabe qué? Lo quise hacer. Sale más caro porque sale más caro hacer las cosas que arreglarlas. Pero no es una cosa que digan, por no haber venido, hijo de tu Pink Floyd, te va a salir más caro. Pues algunos contadores sí se manejan así. ¿Sí? Sí, algunos sí. Ok, usted no. No, lo que es, yo solamente mi trabajo. ¿Pero entonces sería más caro? Podría ser más caro, depende en lo que le haya regado, hay que arreglar, sí. Puede ser algo sencillo, puede ser algo muy complicado. Depende del error. Depende del error. No. Pero en el total de los casos, el promedio de los asalariados es muy difícil, o sea, todos son igual. Si yo gano 50,000 y otro gana 200,000, es lo mismo. Llenan los mismos datos, la misma información, o varía. O sea, alguien la puede tener más difícil de llenar que otro. En general, puede ser lo mismo, pero lo que varía son los gastos. Si no se comparan mis gastos, yo he podido con usted que gana. Sí, o puede ser que alguien que gana mucho dinero, que su ingreso es alto, pues tenga más deducciones. Entonces hay más datos que revisar o que agregar o que modificar. Ya. Okay. Para empezar, que revisar. Ok. Contadora, pues ya para ir cerrando este tema, consejos que nos pueda dar, claves para cualquier asalariado, para que aproveche mejor sus impuestos. Me estoy refiriendo a que reciba, vaya mejor en el momento de la devolución. O simplemente cómo nos manejamos, porque uno simplemente va, trabaja, cobra, y así se lleva la vida. Sí. La verdad, yo muchos años no le puse atención a los impuestos, pero como asalariado. Pero es importante qué consejos hay yo como asalariado, qué le doy seguimiento. Ya nos dijo usted, factura esto y esto y esto. Pero algún otro consejo, tema que le pueda dar a las personas que están haciendo el favor de... Claro que sí. Pues el primero es que no le tengan miedo a investigar. Tengan miedo a buscar un contador de confianza. Pregúntenle para que no se esperen obviamente al mes de abril porque pues ya pasó todo el ejercicio. Entonces ahorita es el momento. O sea, ahorita estamos, por ejemplo, a medio año. Entonces acérquense a preguntarle a su contador de confianza. Díganle, oiga, yo recibo ingresos por salarios, pero pues también tengo un crédito. A mí me gustaría que me presentara la declaración anual y meter deducciones, y pregúntenle todas sus dudas, que los asesoren y todo el año vayan facturando lo que de todas maneras muchas veces gastamos, de todas maneras compramos lentes, de todas maneras vamos al médico, de todas maneras vamos al laboratorio. Entonces, pues hay que aprovechar, hay que facturarlo, hay que hacerlo bien. Cualquier duda, pregúntenle a su contador, y al cerrar el ejercicio y empiece el siguiente año y llega el mes de abril, ustedes pueden presentar su solicitud. Y la verdad es que los salarios
nos retienen muchos impuestos, entonces pues hay que aprovechar estas deducciones. Hay que aprovechar ese dinero, no nos cae mal, aprovechamos y pintamos la casa, nos vamos de vacaciones, compramos nueva salita, para lo que quieran, o simplemente lo ahorran y lo invierten, que para mí el mejor consejo es una parte de disfrútenla y otra parte ahórrenla, inviértanla. Y pues esos serían mis consejos. Ok, contadora, una pregunta. Si yo me acerco a usted, le digo, oiga, quisiera, nunca he hecho nada de mis impuestos, soy asalariado. Me puede checar, me puede decir si voy a tener devolución, si lo tengo que hacer, si me conviene, si no me conviene. ¿Este acercamiento me cuesta? Bueno, en mi caso, este primer acercamiento no tendría ningún costo, esta primera asesoría no tendría ningún costo. Asesoría. Y seguramente lo primero, si no tienes nada más que sabes que recibes ingresos por salarios, pero no tienes contraseña, no tienes firma electrónica, seguramente lo primero que te voy a pedir y lo primero que voy a hacer es sacarte una cita para que vayas por tu firma electrónica y ya con esos archivos yo poder consultar el estatus de tus declaraciones y poderte dar una mejor asesoría. Eso sería lo primero que... Técnicamente, amigos, bueno, no técnicamente, se supone que los impuestos que uno paga son para tu bien, para que tengas luz, policía, escuelas, hospitales, medicina, pavimento, para que tengas la casa, Infonavit, todo esto. Los impuestos no se usan para eso. Se usan para que el político tenga mucho dinero, sí se usan para que se eso. compre los carros, para que se compre muchas cosas. Sí, parte se usa, pero por ejemplo, yo saco una casa, la tengo que pagar. No me dieron nada. Exacto. No me dieron nada. Sabemos que vas al ISSSTE, al IMSS, no te dan medicinas importantes, te dan ibuprofeno, hasta 20 pesos en CIMI. No te dan, si tienes desgraciadamente un cáncer, y me consta, no hay, no te lo dan. Bueno, seguridad no tenemos. Bueno, yo salgo y rara vez me toco un policía, te los topas en el centro, donde no se necesita. La pavimentación se paga, cuando te pavimentas frente a tu casa, tú tienes que pagar una parte, no todo. Pero bueno, amigos, ¿por qué les digo esto? Recuperen su dinero. Acérquense a un contador, amigos. Aquí con todo gusto, la contadora Claudia va a dejar aquí su contacto. Acérquense, como ya les digo, la primera asesoría no va a tener costo. Para que ustedes informen si les conviene, si no les conviene, qué tienen que hacer, para que ella les lleve la contabilidad. Créanme, a nosotros nos hace el favor de llevarnos la contabilidad. Es muy accesible, es muy amable, es muy inteligente. Ella cuenta con maestrías en varios temas, tiene mucha capacitación, es muy inteligente y es muy amable. Entonces, acérquense por favor con ella, no dejen sus impuestos en manos de personas que no. Ese es trabajo de ustedes lo ganaron, ustedes lo sudaron, ustedes lo sufrieron. Pidan sus devoluciones, por favor, como asalariados. Más adelante nos va a seguir acompañando la contadora para ver otros temas de otro tipo de clientes para el gobierno o de otro tipo de régimen, se le dice, ¿verdad? Yo le digo clientes o esclavos que tienen que rendirle tributo al gobierno, pero bueno, de otro régimen para que estemos informados, sepamos qué hacer, cómo optimizar, cómo hacer mejor las cosas en bien de nosotros. Contadora, un mensaje final que quiera dar para despedirnos. Sí, pues solamente eso, que no le tengan miedo al SAT, a solicitar su devolución y pues aprovechen. Muchas gracias. Muchas gracias, contadora. Muchas gracias. Amigos, por la invitación. Dejen sus comentarios, su like. No les digo que pregunta porque la contadora no va a leer las preguntas en este canal. Eso lo hacemos nosotros y yo no les voy a saber dar información. Aquí está el contacto de la contadora. Acérquense con toda confianza, por favor. Gracias, amigos. Nos vemos a la siguiente. Esto fue La Sobremesa, el podcast. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.